de que mis compañeros expongan, les voy a dar una breve introducción acerca del colonialismo y el urbanismo. El colonialismo se dio por la aparición de los españoles. Se establecieron en lugares estratégicos, especialmente en la sierra. Estos ofrecían la mejora de las condiciones de vida y desarrollo. La colonización no solo buscaba poblar a la zona, sino que también buscaba explotar sus recursos naturales. Y el urbanismo consiste en la concentración de las poblaciones de los sectores y de los pueblos. Esto llevó a la división del territorio en provincias. Según Mejía, en 2020 hay 5 aspectos claves que debemos tomar en cuenta, que es entender las particularidades del territorio, identificar oportunidades, preservar el ecosistema, incluir la ciudadanía y ordenar el territorio. Yo les voy a explicar un poco más de lo que dijo mi compañera sobre la colonización. Mateo, para ti, ¿qué es la colonización? O sea, sería como llegar a un lugar donde como que hacer lo tuyo. La colonización es un grupo o conjunto de personas. Este grupo va a ser de una población, un país o de una cierta región. Ahora, en Ecuador la colonización es muy importante, ya que gracias a eso la economía, también la sociedad y la política tienen bastante importancia. También la urbanización se debe a lo que en zonas rurales van a zonas urbanas, porque ya sea por mejor empleo y todo eso, por eso se da la mayor población en las zonas urbanas. Sobre los 5 puntos claves que gestionan la planificación de un territorio en base a su desarrollo sostenible. Por lo cual, para comenzar primero, estos 5 puntos claves, se crearon debido a que los espacios públicos son espacios del bien común que nos pueden servir en algún momento de crisis. Uno de ellos sería, por ejemplo, la pandemia, el cual se ha puesto de manifiesto que las ciudades no deben ser planificadas para los vehículos, sino para los peatones. Esto nos quiere decir, en otras palabras, que es para la gente. Por lo cual, el primer punto clave es entender el territorio mediante sus particularidades. Esto quiere decir, en otras palabras, que cada territorio es diferente, que ninguno es igual, debido a que cada uno tiene sus propias culturas, su propia costumbre y sus propias políticas y técnicas. Como segundo punto tenemos identificar las oportunidades. Esto nos quiere decir que cada territorio nos va a ofrecer diferentes opciones para mejorar la colectividad. Una de ellas sería, por ejemplo, preservar los ecosistemas, la biodiversidad y también los recursos naturales. Como tercer punto tenemos preservar la naturaleza. Esto quiere decir que la urbanización y la falta de las planificaciones ha generado contaminación. Esto se da mediante los transportes o mediante las fábricas industriales, las cuales afectan la calidad de vida urbana como también el de los ecosistemas y del medio ambiente. Como cuarto punto tenemos incluir la colectividad o a la ciudadanía, el cual nos quiere decir que la gestión de la colectividad
es muy fundamental y muy importante porque nos ayuda a proteger nuestros recursos naturales, como también sus costumbres, sus culturas, sus lenguas, que son las que enriquecen a la sociedad y fomentan la economía. Como último punto tenemos la de ordenar el territorio, el cual nos habla que tenemos que diseñar dinámicas colectivas, pero tienen que estas ser acordes a todas las particularidades de cada territorio, para así todos poder vivir en una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Las nuevas ruralidades en el Ecuador y el índice de pobreza. Las nuevas ruralidades en el Ecuador se dan en un espacio rural donde se está viendo un cambio en las transformaciones como cambios sociales, culturales o económicos. Esto de aquí se ha visto marcado por un alto índice de pobreza, donde según el censo del 2022 habitan un 36.7% de personas en áreas rurales, donde de ese 67.3% viven en una pobreza debido a las necesidades básicas insatisfechas, y el 27.1% a una pobreza extrema y con un 75% de trabajos inadecuados. El estancamiento rural también se ha dado visto por las migraciones hacia las ciudades y porque los gobiernos dan unas políticas eficientes para el desarrollo rural. Pero debido a esto también se ha visto organizaciones como la CONAGREP, que es el Consejo Nacional de Ecuador de Parroquiales Rurales del Ecuador, donde están dando soluciones e iniciativas para poder desarrollar más el sistema rural y dar un nuevo desarrollo ecológico. Como ya mencionamos anteriormente, la zona rural ha experimentado ciertos cambios a lo largo del tiempo. Uno de estos es que pasó de ser principalmente agrícola a ser ahora un minero, a abarcar más sectores como la minería, la pesca y la artesanía. Pese a esto, en la actualidad todavía siguen habiendo varias desigualdades con respecto a la zona urbana. Esto lo podemos evidenciar en el censo del 2022, en el que se puede evidenciar que el 70% de la población de la ruralidad sigue presentando pobreza multidimensional. ¿A qué nos referimos con multidimensional? Que el sector rural presenta decadencias tanto en sus ingresos como en servicios básicos. Ahora vamos a hablar de un congreso que se encarga de apoyar, globalmente se encarga de apoyar a la zona rural y se encarga de promover una mejor vida para la ruralidad. Este congreso es el CONAGOPAR, es el Congreso Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales en el Ecuador. Mediante diferentes charlas se encarga de hacer que la zona rural administre mejor sus recursos y también tenga mejores planes para tener una mejor vida. Y también se encarga de hacer que el significado que tenemos de ruralidad lo asociamos con atraso. Se encarga mediante nuevas comunicaciones y nuevos valores hacer que este significado cambie. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la migración rural y urbana. La migración puede ser rural, urbana o ambas. Esta puede ser tanto a nivel del país o también a nivel internacional como tal. La más conocida, la más frecuente, pues tenemos a la rural urbana, la cual habla sobre que los campesinos se dirigen hacia la ciudad. Esto ya sea por factores como es de la salud, la alimentación, falta de empleo y todos esos factores que alteran. Lo único que buscan es una mejor condición de vida para su familia en sí. En el Ecuador, en las ciudades, el 30% viven en situaciones precarias por situaciones de sobrepoblación en esta comunidad. Mientras que en el campo va disminuyendo lo que es el tema de la población y existe un 50% de caída en el tema de lo que es la agricultura en sí. En el Ecuador pues tenemos tanto migración interna como externa. La interna es dentro del país y está en un 35% pues, de la población y es lo que ya dijimos antes, que del campo se trasladan hacia la ciudad buscando nuevos empleos. La externa emigran hacia los exteriores del país, es decir, emigran tanto a España como a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades en sí. En un 2.5%
residen en otros países, pero deciden buscar nueva residencia en Ecuador, como es el caso de Venezuela, que está en un 54.5%. Esto incrementó desde el 2010 hacia el 2022. También tenemos lo que es Colombia en un 23%, tenemos a España en un 4.8%, a Perú en un 3.5% y Estados Unidos en un 3.4% como tal. Uno de los problemas que causa lo que es el tema de la migración es la sobrepoblación en las ciudades en sí. Esto causa falta de empleo, de transporte, de servicios básicos y otros temas. El beneficio que puede haber aquí es que como cada migrante pues trae sus costumbres, sus tradiciones, existe diversidad cultural y todo ese tema. La migración rural hacia las ciudades ha sido impulsada históricamente por la búsqueda de mejores oportunidades como son económicas y acceso a los servicios básicos. El problema de esta pobreza radica en la pobreza rural, cambio climático y falta de desempleo en los sectores agrícolas. Esta migración también genera retos que son la sobrepoblación urbana, aumento de la pobreza en asentamientos informales. En la pandemia del COVID-19 se intensificó el desempleo y aquí tenemos unos aspectos importantes que destacan como el desempleo precario, las migraciones a nuevos flujos, políticas necesarias. Un dato del censo del 2022 es que en el Guayas hay más población, hay 4.3 millones, en Pichincha 3.08 millones, en Manabí 1.5 millones y viven en áreas urbanas el 63.1%. Buenos días con todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de Ecuador, el nivel de pobreza en un punto más globalizado. Para empezar a hablar de esto necesitamos saber que el primer objetivo de desarrollo era eliminar la pobreza extrema. Para comprender esto necesitamos saber que Ecuador tiene un nivel de pobreza extrema a partir de la ganancia diaria de menos de $25. En el tiempo de 2007 a 2019 esta brecha poblacional ha decrecido en un 7,9%. En base a esto podemos decir, si ubicamos Ecuador con países suramericanos como Chile, Venezuela, Colombia, podemos decir que Ecuador está en el segundo puesto, ya que su brecha poblacional no es tan grande. Ahora, ¿qué sucede con esta brecha poblacional? Lo que pasa esto es que nos causa problemas tanto sociales, económicos, culturales, entre otros. Esto también es debido a, como ya antes mencionó mi compañera, en la migración en lo urbano y rural. En resumen, las desigualdades que nos causa esto puede causar varios problemas. Lo que necesitamos para solucionarlo es un enfoque político en tanto en las zonas rurales y poner más empeño en construcciones rurales y tratar de causar una migración externa en las zonas urbanas. Yo les voy a hablar sobre un tema que es muy controversial en el Ecuador, pero a la misma vez casi la mayoría de gente no sabe sobre el tema, que es la pobreza multidimensional. De por sí, eso lo deberíamos de saber por cultura general. La pobreza multidimensional se basa en el sentido de el rural y el urbano, en el saber si la gente más, la mayoría de veces se basa en que se trata sobre el dinero, en los ingresos de una persona, en cuanto gana y las cosas que logra sustentarse. Pero la pobreza multidimensional se basa en no tener dinero, sino en servicios básicos, como puede ser el agua, la luz, cosas por el estilo. Y si nos vamos, digamos, para el año 2022, que fue 2020, 2022, que estuvimos en la pandemia, ese tipo de cosas como que, digamos, ¿cómo podría ser? A ver, yéndonos más en
en las viviendas, en la salud, en ese estilo, se va, póngale en... A ver, del censo del 2022, el 71.1% de la población rural eran los únicos que podían tener agua, luz y comida en ese tipo de sentido. Y en el urbano es el 22.7%. Si nos vamos para la pandemia, se agravó la situación, incrementando la pobreza Crisis sanitaria y pobreza. Es importante saber que la pandemia ha afectado profundamente la economía global y en particular al Ecuador. A pesar de los esfuerzos que el gobierno ha hecho por ampliar las transferencias monetarias en abril y mayo, el principal factor que aumentará la pobreza es el acceso al mercado laboral, que se ve seriamente afectado por el confinamiento. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, calcula una reducción del 6,7% del empleo en el segundo trimestre del 2020 y en Ecuador, donde el 45% de la población trabaja en el sector informal. Esto agrava la situación. La cuarentena también afectó la capacidad productiva de las empresas, con solo un 30% de la producción en abril, comparada con el periodo anterior a la pandemia. Según la Organización Internacional Oxfam, el COVID-19 llevará a 500 millones de personas a la pobreza extrema y la crisis económica será más grave que la de 2008. Además, se estima que los ingresos de las personas caerán un 20% y 2.000 millones de trabajadores informales no recibirán apoyo, por lo tanto se vuelven más vulnerables. En síntesis, la pandemia no solo afectó a la salud, sino que ha profundizado la pobreza, especialmente en el sector informal. El sector informal se da a la empresa que tiene actividades no agrícolas, que tiene a sus trabajadores sin contrato social y no tienen contrato. Gracias.